tardes, bienvenidos a esta segunda jornada del noveno Simposio Internacional Jorge Isaacs de este jueves 26 de octubre en su cuarto día. En la tarde de hoy vamos a dar inicio a una entrevista al escritor y periodista colombiano Roberto Burgos Cantor, unas reflexiones alrededor de la novela La Ceiba de la Memoria. En La Ceiba de la Memoria, publicada en el 2007 y finalista del Premio Rómulo Gallegos 2010, la esclavitud en la Nueva Granada, el holocausto judío y el conflicto colombiano contemporáneo convergen en los personajes de Bencos Biojó, un esclavo cimarrón, Amalia Tubari, también esclava dominica, de Orellana, lectora y esposa de un funcionario colonial, los jesuitas Alfonso de Sandoval y Pedro Claver, un narrador que rememora el campo de concentración de Auschwitz, y Thomas Bledsoe, un novelista que interpreta a Claver como personaje literario y a través del cual Burgos reflexiona sobre el dolor, el de la colonia, el de los campos de concentración y el de Colombia, a través de distintas voces. Para esta entrevista lo acompañan César Valencia Solanilla, director del doctorado en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, y el profesor Darío Henao Restrepo, director del Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle y director del noveno Simposio Internacional Jorge Isaacs. A ustedes muy buenas tardes y bienvenidos. Bueno, es un honor tener aquí a uno de los escritores colombianos contemporáneos más importantes, con una obra sólida como la que ha construido este cartagenero que es Roberto Burgos Cantor, con el cual nos unen muchísimas relaciones de amistad y de preocupaciones comunes en el campo de la literatura, de la historia y de la cultura colombiana. Hemos querido invitar a este simposio a Roberto fundamentalmente para hablar de un tema que en la citación del simposio es el área de literatura y esclavitud. Muchas de las ponencias han hecho referencia a esto a partir de Jorge Isaacs, pero invitando a Roberto queríamos también mostrar cómo esa temática está vigente y ha sido tratada por varios novelistas posteriores, dijéramos, a Jorge Isaacs, ahora que estamos celebrando los 150 años de publicación de la novela María, y que es considerada en el caso colombiano y quizás hispanoamericano una novela pionera en representar por primera vez el mundo de los esclavizados. Bueno, en el caso de Roberto se trata de un trabajo concentrado en el siglo XVII y XVIII, en el tiempo de la Inquisición, tiempo de Pedro Clavel y Alonso de Sandoval, y vamos a tratar de conversar con Roberto de esta extraordinaria novela. A medida que avancemos con el profesor César, vamos a esculcar un poco el oficio, la visión, las concepciones del novelista plasmadas en su bello libro La Ceiba de la Memoria. Bueno, para empezar y situar a nuestro público televidente, a los asistentes al simposio aquí en el Teatro Estudio de Telepacífico en Imbanaco, Roberto, ¿por qué no nos cuentas un poco de qué manera surge la escritura de La Ceiba de la Memoria, que está centrada, por supuesto, en tu ciudad natal, que es Cartagena? Bueno, primero agradecerte, Darío, la invitación al simposio, agradecer que te ocupes de La Ceiba de la Memoria, igual a César Valencia. Ya esta novela está circulando desde el 2007 y varias cosas han ocurrido en lo que hace a un escritor distinto a otro, que es esa posibilidad de renovar su ambición, como que incurre en otras cacerías el escritor, y esto lo cuento no para evadir un poco ni matizar
la pregunta de Darío, sino para que todos compartamos que es posible que ese cambio de la ambición, esas búsquedas distintas de un escritor, a lo mejor afectan la mirada que tiene sobre lo que escribió antes. Se trata de ser fiel, de responder con la mayor justeza y verdad a esa pregunta sobre el surgimiento de las ficciones, de las novelas, su porqué. Y ocurre en el momento de la ceiba de la memoria, yo resolvía, siempre es un lío responder a eso, y yo solía resolverlo haciendo una broma que parecía que los escritores de Cartagena de Indias estábamos condenados en algún momento de la vida a escribir una novela sobre, en o por la historia. Germán Espinosa con La tejedora de coronas, que es siglo XVIII, García Márquez con Del amor y otros demonios, que es siglo XVI, y esta especie de condena humorosa me ayudaba a salir del lío, pero la verdad es que con los días yo tenía un conflicto porque esa idea de humor me hacía rechazar la historia, sobre todo como una especie de concepción sobre la cual se construían determinadas novelas, generalmente determinadas por tres líneas, ¿no?, que son muy visibles en las novelas que se ocupan de la historia en América Latina, aunque a la hora de la verdad todas las novelas se ocupan de la historia. Y en América Latina había una voluntad o rectificatoria, escribir para oponerse a los discursos vigentes, muchas veces con motivaciones nobles, construir una nación, darle un perfil, señalar características virtuosas, y frente a ese discurso normalmente construido desde el poder, desde los vencedores, había cosas que se omitían, realidades que se escondían y que quizá tenían allí una cantera de explicación a nuestras desgracias y a nuestras probables felicidades. Otra de las líneas era como una especie de línea paródica de contrarrestar el escritor las novelas que participaban de la manera como hemos mirado nuestras construcciones nacionales. En el caso nuestro, a partir de cierta solemnidad, una solemnidad que también terminaba enmascarando la desgracia, el dolor, el sufrimiento o algún motivo noble de construcción social. Y una tercera línea que creo que importa poco, cada vez menos, que era ese afán de alguna manera comercial de pedirle al escritor que construyera
escenografías narrativas para hacer fácil, divertido, lo que era difícil o trágico. Eso me mantenía en una indecisión, en una incertidumbre, y por estas razones que ofrece la vida, terminé un día reencontrando asuntos de experiencias de infancia en el viejo convento de San Pedro Claver, que por razones personales acudí un mediodía de fuego a visitarlo. Lo que encontré allí estaba ya muy alejado de lo que era el recuerdo de los ratos de infancia durante la escolaridad en el Colegio de La Salle, donde estudié. Y alguien me pregunté que por qué estaba tan desangelado un lugar que habían considerado como el sitio de oración de Pedro Claver. Entonces me explicaron que había una reubicación producto de los estudios y que ese no era el sitio de oración. Entonces me llevaron a una habitación estrecha, pequeña, calurosa, con una pequeña ventanuca que miraba al puerto, al embarcadero actual de Cartagena. Cuando salí, me preguntaba por qué ese Claver nunca había sido novelado, no para insistir en los valores de la santidad, de la religión que los tiene, sino para mirar un poco el lado humano, porque eso aparece en el caso de los escritores como una intuición que resulta o no resulta, y su resultar o no resultar lo define la única manera de prueba de la literatura, que es escribir. La literatura está siempre en la relación entre la letra y el papel, nunca se soluciona sola en la mente. Ese fue como el toque de La Ceiba de la Memoria, y aparecían cosas que de alguna manera tocaban al escritor. Yo no sabía que Claver, que tuvo una larga agonía, curiosamente involucraba dos cosas esa agonía de Claver. Una, que tenía un compañero de agonía, que me puse a averiguar quién era, y ambos mueren. Y el otro, que la agonía de Claver implica el olvido de la sociedad en la cual él estaba de Claver. Cuando el hombre muere, la gente lo había olvidado. Entonces hay un hecho no de reconciliación, como de culpa, y se tiran encima del cadáver a guardar recuerdos, le quitan un diente, le quitan los cabellos. Entonces todos esos elementos llamaron como materia todavía amorfa, pero de interés literario, la atención sobre un tema. Bueno, Roberto, pero al meterte en la vida de Pedro Claver, pues inevitablemente llegaste a su otro compañero que va a estar muy tratado en la novela, que es Alonso de Sandoval, que va a escribir un tratado sobre la salud de los negros, que es de los primeros, 1627, que se escriben en las Américas sobre la esclavitud, sobre la trata, sobre en qué condiciones llegaban los esclavos, sobre su procedencia. Él llegó a tener, como tú lo muestras en la novela y lo dicen los registros históricos,
18 traductores de distintas lenguas, por eso se llamaban los lenguaraces, con los cuales se ayudaba para la cristianización de los esclavos que no venían cristianizados. Y bueno, eso te lleva a más de Sandoval, a la población africana que llega aquí esclavizada y a la cual tú le vas a dar una importancia capital en la novela, incluso porque hay dos personajes que narran en primera persona, Bencos Biojó y Analia Tubarí. Entonces, quisiera que nos hablaras un poquitico como de esa inmersión que tuviste que hacer en el universo de la esclavitud en la Cartagena de los tiempos de la Inquisición. Sí, el personaje que acaba de recordar Darío, Alonso de Sandoval, escribió todo un tratado sobre la esclavitud en el siglo XVI. Finales sale la obra de Alonso. Ese personaje, sin yo saberlo de entrada, empieza a resolverme otro problema. Y es que consideraba yo que las novelas que se van muy atrás en la historia terminan impregnándose de anacronismo, de rescates que llaman la atención por su curiosidad, por lo que no se conoce, pero que no se vinculan con el mundo de quien las está escribiendo. Y cuando reviso el libro de Sandoval, hay una enorme sorpresa, y es que Sandoval en el siglo XVI escribe como un sociólogo de nuestra época, hace encuestas, revisa toda la tradición filosófica sobre la esclavitud de los padres de la iglesia, de Aristóteles, y con una enorme perspicacia va mostrando lo que ocurre, de tal manera que el lector se da cuenta que la esclavitud es algo repugnante. Surge la pregunta para el lector, pero este hombre, con esa portentosa capacidad de indagación, ¿por qué no la condena? No condena la esclavitud. En algún momento lo dice desde su perspectiva religiosa, dice es pecado, pero muy sutilmente en su condición de jesuita. Y ese hecho me permitió pensar que la temporalidad de las obras literarias nunca dependen del tema, sino de la manera en que sean tratadas. Entonces Sandoval, con sus encuestas, sabía todo, sabía los lugares de los contrabandistas, el precio de los esclavos, cómo se hacía para venderlos. Era muy minucioso en el análisis. Eso me permitió conocer entonces de dónde venían los esclavos, más o menos unas características, qué hacían en la Cartagena de Indias de entonces, y se planteó el problema de esa voz de los esclavos, de dónde puede surgir con otro pesar que yo cargaba. Casi siempre las novelas son un reto a todas las dificultades y todos los fantasmas que el escritor tiene. Yo le escuché al profesor Fabio Jurado, quien trabaja por años el tema de los maestros en Tumaco, que
él iba con un grupo de profesores de la Universidad Nacional y en las reuniones de formación de docentes les leía la poesía de Candelario Beso, como la escribió Beso, ese acercamiento a el habla. Les leía a Nicolás Guillem y encontró algo sorpresivo, que los maestros afros se quedaban serios, no había emoción, no había risa, no había rechazo. Y Jurado persistió en la experiencia y un día les preguntó, ¿qué ocurre? Los profesores afro le dijeron, es que a nosotros no nos gusta que nos imiten. Ellos consideraban que cuando el ilustrado o el de cierta ilustración, porque ellos tienen la propia, hace un acercamiento desde sí a otro mundo y utiliza formas dialectales que son propias de ellas, pero que no corresponden a quien los está mirando, contando, narrando, es un acto de desconocimiento y un acto de imitación que los vulnera y los molesta. Me creaba el tremendo problema de cómo contarlos. Estuve leyendo por largo tiempo poesía africana contemporánea, sobre todo la que tradujo ese extraordinario poeta que es José Manuel Arango. Y me di cuenta que en todo el sentimiento y el vínculo que yo tenía con la poesía, no me había dado cuenta de algo, que la poesía iguala, la poesía unifica, la poesía sirve para evitar ese sentimiento de exclusión, imitación, burla o minusvaloración. Entonces, así me fui acercando al tema de los personajes esclavos que ha recordado, los que hablan en primera persona, le cuentan la experiencia del desarraigo. Sí, Roberto, eso que acabas de decir relacionado con Alonso Sandoval me hace recordar un planteamiento que hace Lucas Grudmacher en sus críticas a la nueva novela histórica, con un planteamiento final que dice, bueno, no es que haya no es que se tome realmente lo histórico como un elemento esencial, sino que lo que se construye finalmente es lo que él llama una metaficción historiográfica, es el nombre que le da, que es un poco una aproximación también a lo que Noé Gitry plantea, la relación de novela e historia, o de ficción e historia, como el oxímoron, es decir, esa especie de contradicción que existe porque finalmente ambos constituyen discursos, ¿no es cierto? Son narraciones. Traigo esto en la medida en que, por ejemplo, con la referencia que haces a la experiencia del profesor Jurado, allá se presenta un fenómeno que es, digamos, por más búsqueda que haya de identificación con lo que se dice, ¿no es cierto?, con el lenguaje oral, de todas maneras hay una construcción que es que es ficcional. Es decir, ese asunto que es bastante complejo, de una voluntad por lo histórico, de una elaboración que tenga un alto contenido de expresividad poética, cómo finalmente, o mejor dicho, cuáles fueron las dificultades que te dieron para resolver eso ya en la narración como tal, en la construcción verbal. Sí, yo creo que había, César, siempre un cuidado que me acompañaba, y es que la construcción de lo histórico
con el desconocimiento de la pista de dónde está parado quien escribe, resulta un poco como quien hace un escenario, algo artificioso, seguramente útil, etcétera, pero para el escritor permitirle al lector saber dónde está, desde dónde está escribiendo, cuál es su tiempo, quizá permita una lectura distinta que rompe las prevenciones sobre lo histórico como celebración o como condena. Bueno, Roberto, avancemos un poquitico a la estructura de la novela, porque hay un personaje que es Tomás Glebšov, que es contemporáneo, que está haciendo una biografía sobre Pedro Claver, que es el que te permite entrar en el universo de Pedro Claver, inclusive de hacer una cosa muy interesante y muy importante, y es que en ciertos momentos se terminan confrontando las ideas, por ejemplo, de Bencos Biojó con las de Pedro, o con los cuestionamientos a Alonso de Sandoval, desde sus propias experiencias vitales y desde su condición. O sea, inclusive por momentos uno siente que, a pesar de que están cumpliendo un papel en nombre del cristianismo, sienten que ahí hay una cosa terrible en la esclavitud, y bueno, lo resuelven con la salida religiosa, el reino de los cielos que le venden a los esclavos en el proceso de cristianización. Yo lo que quiero preguntarte, o que nos hables un poquitico, es de estos dos personajes y su contradicción o sus tensiones con el mundo esclavo, porque obviamente la historiografía tradicional ha vendido a Pedro Claver como el padre de los esclavos, como el redentor de los esclavos. Eso es cierto, se lo canonizó desde un punto de vista, pero por otro sí le tocó hacer mucha cosa que lo ponía en contradicción con el mundo esclavo, que es un poco lo que yo quiero que tú hables alrededor de esto en tu novela. Sí, sin duda, y dentro de esas especies de apropiaciones que va haciendo la narración misma, y ustedes saben que hay diversas especies de naturaleza de escritor, el escritor que planea minuciosamente su ficción, y los escritores que la van poco a poco arañando, conquistando con la escritura misma, y es la escritura quien plantea las preguntas que hacen avanzar la narración. Quizá en nuestro mundo literario, dos ejemplos interesantes sean de una de las naturalezas Vargas Llosa, que planea al extremo, y otra sea don Ernesto Sábato, que no planeaba, sino que iba escribiendo y recibiendo de la escritura las preguntas que le hacían avanzar. Sandoval y Claver fueron de esas señas de la escritura que me permitían avanzar al resolver dudas e incertidumbres que yo tenía. Aunque en definitiva las novelas son eso, son navegaciones de incertidumbre. Ahí hay ustedes recuerdan que hay autores que insisten en que hay que escribir de lo que se sabe. Son abundantes las frases de Hemingway. Y hay escritores como don Roberto Arlt
que muy tranquila y sonrientemente decían: yo prefiero escribir de lo que no sé. Entonces aparece también la ficción, la escritura literaria, como una posibilidad de un saber que no está codificado, que no está dicho, que no está canonizado, que se intuye o no. Y Claver era la expresión en su fe religiosa, era la expresión del hombre de acción. Claver le interesaba aliviar el dolor, curar, bautizar y todo lo que implicaba un proceso de conversión, el regaño, la expropiación de los tambores, pero era su misión y la tenía clara, la acción. Incluso si uno revisa la carta que Claver, larga carta, le escribe a su familia, es una carta de despedida diciendo: me voy a dedicar a esto. No hay mayor referencia a ese mundo en el que él va a actuar. Pues él vivía convirtiendo, y la conversión de alguna manera eran formas también de curación. Con el libro de Sandoval me di cuenta que esta perspicacia con que anota Darío las contradicciones de Claver y Sandoval es que Sandoval era un hombre de pensamiento. Y el hallar en ese siglo a un hombre de pensamiento y un hombre de acción ya me salvaba de la anacronía de las novelas históricas, porque el lío entre la acción y el pensamiento es un conflicto contemporáneo. Entonces, claro, Claver no cedía, no pensaba, estaba en la acción. Hacía las estampitas, las confesiones que empezaban a las 5 de la mañana, pero Sandoval seguía pensando el problema, buscando cómo formar a la gente. Además, quien logró, lo cual muestra la perspicacia de ese pensamiento, quien logró que la iglesia permitiera a los jesuitas comprar esclavos con un solo designio. El permiso fue dado bajo la condición de que los esclavos eran para la traducción. Yo nunca logré llegar a algo que me tentaba, y es que parece inevitable que en la Cartagena de Indias de la época hubiese una escuela de traducción, porque compraron muchos esclavos de la cantidad de lenguas que llegaban, y claro, para las risueñas aventuras de la literatura, ustedes se pueden imaginar cómo sería una confesión con traductores y cómo estos esclavos africanos podrían evadir, burlar, molestar, y el confesor inerme dispuesto a dar la absolución. Una de los grandes aciertos que hay en esta novela es la incorporación de la historia, la recuperación de la figura mítica de Ben Cosbiojó. Lo que usualmente se conoce de este personaje lo ubica casi siempre en el mundo de la acción, de la guerra, de la insurrección, de la sublevación. Pero una cosa interesante que hay en la novela es ubicarlo en una esfera de lo afectivo. La pregunta va en el mismo sentido de la anterior, es decir, hasta dónde indagar poderosamente en la subjetividad,
en la afectividad hace que un narrador pueda aproximarse con más verosimilitud a la historia que simplemente en la acción, digamos, de lo heroico o de lo puramente material. Sí, César, tienes razón, es algo en lo que no había reparado, pero propio de la búsqueda de la ficción literaria, que no se trazan fronteras, sino que van escribiendo según los retos que plantea la historia para ser sensible también, para ser verosímil. Y porque sobre Bencos hay diversas. Una profesora muy querida por ustedes aquí en el Valle, que es la profesora Navarrete. La profesora Navarrete en sus investigaciones logra plantear que Bencos Biojó es una leyenda. Eso no gusta mucho a las poblaciones, sobre todo ese reducto de trabajo, construcción y huella que es el Palenque de San Basilio, cercano a Cartagena de Indias. Pero hay un historiador de la vieja usanza, porque en Cartagena, sobre todo el siglo XVII, es un siglo que no tiene documentos porque es el momento en que se cambia los materiales de construcción que se incendiaban fácilmente, madera que quedaba muy deteriorada ya por la piedra, los materiales, y a pesar de eso, las condiciones del clima, ese enemigo que llamaban los españoles, que es el comején, acababa con todo papel. Entonces, existió un hombre de esos de la vieja usanza, don Roberto Arrázola, que se iba al lugar donde estaban las copias, en los archivos de Sevilla, etc. Y don Roberto encontró unas actas donde faltó nada para que la primera revolución negra de América fuera en Cartagena de Indias y no en Haití. Las condiciones con las cuales este hombre sublevado, Liberto, que ahí no tiene nombre en las actas, logra negociar con los delegados de la corona, son de una inteligencia, de una pertinencia, y ocurre lo que marca de mala manera nuestra historia, que se hacen armisticios, acuerdos para no cumplirlos. Y ese hombre que firmó los acuerdos le hace una emboscada y lo matan, cuando todo lo que estaba dispuesto y que aparece en las actas era la construcción de una sociedad posible. Sí. Entonces, ese personaje que firma las actas probablemente sea Bencos. Bueno, y avancemos a otro punto clave en la ceiba de la memoria, que para los asistentes y nuestros televidentes vale recordarles que esta es una novela que tiene 7 narradores. Es la técnica a través de la cual el escritor introduce distintos personajes. Algunos están en primera persona, los Bencos y Analia Tubari, pero hay uno de ellos que de alguna manera puede ser el escritor, que ha tenido un vínculo
una experiencia europea, y eso lo lleva a reflexionar sobre una relación que me parece muy interesante para la interpretación y valoración de lo que fue la esclavitud, y es una relación que se establece en la novela entre el holocausto judío y la esclavitud. O sea, decir que ese fue una cosa tan terrible para la humanidad, la esclavitud, lo que pasó con aquellos hombres que fueron traídos a la fuerza en los barcos, en los navíos negreros, una travesía horrible, a prestar los peores servicios y a ser considerados menos que hombres, animales. Eso comparado con el holocausto, que vale la pena que Roberto nos cuente un poco sobre esa reflexión e interpretación tan interesante de la esclavitud, que ya es una lectura, dijéramos, contemporánea. Bueno, ustedes se dan cuenta cómo estos ilustres profesores pervierten al autor. Entonces hay que hacer otra señal de lealtad, y es que no me tomen como intérprete de la ceiba de la memoria. Soy un lector más, seguramente el más aturdido y el menos lúcido, porque las novelas se escriben en un estado de tensión que obviamente hacen del autor el primer lector, pero no el mejor lector. Entonces, gracias a Darío y gracias a César. Pero, ¿qué ocurre? Lo que voy a decir es un poco producto de los años que han pasado, y es que sentí que porque hay tragedias de mayor prestigio que otras tragedias, al fin y al cabo, en lo que relata Darío y me pregunta, ambos son afectaciones de la libertad. Pero eso que ocurrió en el siglo XVII, XVIII y XVI en Cartagena de Indias, un poco oculto primero por una condición vanidosa social de los cartageneros que soñaron con construir una sociedad hispana, católica, blanca, y con unos elementos de picardía que eran los piratas enamorados. Pero el hecho de la esclavitud negra estaba sumergida. Parece que podría ser esto una explicación de cómo semejante tragedia podía esconderse. Y al mirar el otro hecho tremendo, tan tremendo como el de la esclavitud negra, que es los campos de concentración, quizá el contraste mostraría que ambas tragedias son insoportables. ¿Y qué las unía? Las unía el hecho de violentar, de destruir la libertad humana. Eso me acercó con sus dificultades y sus hallazgos, pero lo encontré en el camino de la narración. Esta novela también ha sido valorada como una gran novela sobre el lenguaje. A veces decir eso es como un lugar común, ¿no? Decir novela sobre el lenguaje. Por puro azar, abrí la novela ahora en la página. Quiero leer una partecita para que de ahí nos puede dar para ampliar eso que puede ser el lugar común. En la página 115 dice: mi grito,
El grito de Bencos viajó, el marcado con fuego sobre la espalda derecha, el de la cicatriz que no borra mi nombre, el vendido después del palmeo como pieza de indias, otro nombre para enterrar el mío, pieza de indias, un nombre para decir que estamos sin enfermedad. Mi enfermedad es estar prisionero, que mis dientes están fuertes y puedan buscar la arteria del venado y desangrarlo, que tengo más de 7 palmos, etcétera, etcétera. Esa especie de narración así en cascada que se presenta permanentemente en la novela le confiere ese mismo sentido de verosimilitud y también de poeticidad. Comparando eso mismo con una novela que conocemos también bien y que tiene unas similitudes como Changó el Gran Putas, uno pudiera afirmar o puede hacer una sugerencia que quizás la forma más próxima, volviendo a lo mismo de lo histórico, del sufrimiento como tal, es tratar digamos, de abandonar lo puramente descriptivo y poderse meter ya en una construcción mucho más íntima, mucho más poética. La pregunta, Roberto, es esta. ¿Esto fue dándose también así como cascada en la construcción novelística o fueron elementos buscados de una manera expresa para conferirle mucho más poeticidad, mucho más expresividad a la novela? Sí, yo comprendo muy bien la observación que hace César de que decir novelas de lenguaje es nada, pero sí creo que el novelista de América, los novelistas de América, tenemos un conflicto con la lengua y es un conflicto que viene en el caso nuestro de superposición de miradas del mundo. ¿Qué ocurre con el tema de lo que llamaron el descubrimiento? ¿Qué ocurre con todo el proceso de la conquista, de la colonia? No solo se va sobreponiendo un lenguaje, sino una forma de ver que deforma la naturaleza propia de lo que quizá alguna vez empezamos a hacer. Entonces me preocupaba eso porque para el novelista de una tradición acuñada, larga, desarrollada, casi que le resulta menos difícil narrar el mundo porque el mundo ya existe en la mente del lector. Entonces ustedes recuerdan esos debates en los años 60 que si había novela psicológica o novela social o novela no sé cuántas, y surgía de ese tremendo problema. El manatí aparece en las narraciones de los cronistas como una sirena, una manifestación, porque ellos traían su código y el estado de maravillamiento ante lo desconocido, porque quizá ahí también hay otro problema que nos acosa, y es pensar que tenemos una realidad tan especial que nos hace también especiales. Y lo que hay es una realidad que no hemos terminado de conocer por todas estas sobreposiciones y las miradas que se hicieron de esa realidad, por lo general desconociéndola o deformándola. Porque el momento en que empieza ese
tremendo avance de los viajeros, los científicos, Mutis, más adelante Bocingol, Codazzi, más adelante, ellos venían con un ideal de sociedad. Entonces, al lado de las clasificaciones sutiles sobre la botánica, sobre los ríos, sobre las alturas de las montañas, había concepciones sobre el ser humano y la cultura que no siempre resultaban adecuadas. Cuando uno encuentra en Caldas y después encuentra eso repetido en un pensador liberal como Samper, que la cultura es un hecho de las zonas altas y frescas, que cuando empiezan las zonas templadas, lo que existe es un mundo de holganza, haraganería, sin destino y sin propósito. Eso es producto de toda esta mirada que había sobre nosotros mismos. Entonces, a veces notaba que el lenguaje podía ser un personaje. Y es, claro, lo que dice César es tremendo porque la sustancia necesaria, el lenguaje, hay que darle esa consideración cuando es el hecho que sustenta lo narrativo. Pero ese es un tema complicado. Bien complicado. Bueno, Roberto, tenemos aquí una pregunta del público para ir cerrando tu presentación. Y dice que si entre lo que significó el tema de la esclavitud tan terrible, hay una relación con la catástrofe demográfica de exterminio de los indígenas. En el caso de la ceiba de la memoria, aparecen poco, digo, no era el propósito de la novela, porque cuando llega la esclavitud negra, justamente llega porque ya habían acabado con ese mundo primigenio que eran los habitantes originarios. Había unos reductos, que es a los cuales alude la ceiba de la memoria, que se llamaron las rochelas, donde se refugiaban los que lograron sobrevivir. Incluso en algunos de esos reductos compartieron con los esclavos sublevados, con los libertos. Pero ese es un tema que no se trata en la ceiba de la memoria. Si se da como recuerdan, ocurrió también en el mundo del escritor de Trinidad, Naipaul, que acabaron con lo originario, trajeron la esclavitud de los negros, acabaron con los negros, entonces trajeron esas migraciones del mundo donde se ubica Naipaul, que son las migraciones desde la India y que hacen ese mundo tan curioso y tan complejo que aparece en una novela como Una casa para Mr. Biwas. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por tu presencia aquí en el 9º Simposio Internacional Jorge Isaacs. Habrá oportunidad de que ustedes puedan conversar con un hombre tan talentoso y tan importante, su obra para las letras, no solamente colombianas, sino latinoamericanas. Vamos a seguir aquí en el 9º Simposio y bueno, muchas gracias, Roberto. No, gracias a ustedes. Gracias.